Hola familia GoTubers, mi nombre es Graciela y hoy les voy a enseñar el paso a paso para crear 5 hermosas pulseras. Primeramente les mostraré brevemente los pasos comunes a todos los modelos de pulsera. Una vez que le quitamos la parte plateada, con ayuda de un bolillo hacemos que vuelvan todos los blisters a su forma original. Luego le pasamos con un bastoncillo alcohol y finalmente le colocamos también con ayuda de un bastoncillo aceite de bebé o vaselina para proteger el plástico, dado que es muy finito y se puede dañar con algún producto que estemos usando. Colocamos una base de silicona o pegamento escolar. Para más detalles pueden ver el vídeo cuyo link aparece en la parte superior derecha de esta pantalla. Para este modelito utilizamos lentejuelas de distintos colores que las vamos colocando según el diseño que querramos. Luego lo cubrimos con gibré, en este caso gibré blanco, y también utilizamos 2 tonos de rosado. Sobre esto colocamos una capa nuevamente de silicona y así sucesivamente para darle ese efecto 3D y que permita, al secar el material, forma estas burbujitas que da la sensación de vitrofusión o que son gemas de vidrio. No parecen que sean gemas creadas con blister. El otro modelito que acompaña he utilizado también lo mismo, pero stickers y lentejuelas, y sobre el cual coloqué gibré de color verde, azul en distintos tonos. Una vez seco el material, que tardan aproximadamente 3 días, están listas para recortarlas. Una vez cortadas las pegamos nuevamente sobre un plástico duro. También dejamos reposar de un día para el otro y luego cortamos todas las gemas. Para el armado o montado de la pulsera vamos a necesitar argollitas, un cierre, cadena y alfileres. Comenzamos haciéndole 2 perforaciones a cada una de las gemas, una arriba y otra abajo, de lado a lado, por donde van a pasar los alfileres. El alfiler viene con un arito en la punta y al pasarlo luego le hacemos el otro arito. Y las argollitas son las que nos van a permitir unir gema con gema. Y así hacemos con todas las gemas hasta terminar de montar la pulsera. ¿Vieron qué bonita quedó? Y combina con cualquier tipo de ropa que usemos. En el modelito 2, como verán, utilizamos otro tipo de blister de medicamento. En este he cambiado el diseño, dado que utilicé la misma base que en todos, pero le agregué stickers de distintos tipos de flores. Una vez colocado el sticker, tenemos que dejar reposar, porque si lo hacemos y le colocamos silicona inmediatamente, se va a tender a doblar. Luego le colocamos nuevamente silicona y sobre la misma utilizamos distintos tipos de gibré. Luego finalmente le di otra capa de silicona hasta cubrir totalmente el sticker. Una vez seco, comienzo a recortar. Cuando las tengo todas recortadas, las pego sobre otro plástico y nuevamente recorto las gemas. Para armar o montar esta pulsera vamos a necesitar argollitas, una cadenita, un cierre y alfileres, pero en este caso con rosca, para poder enroscarlas directamente en la gema. Comenzamos colocando los alfileres de rosca, uno a cada extremo de la gema, y luego, una vez que tenemos todas las gemas ya con los 2 alfileres, uno en cada punta, empezamos a unimos una con otra hasta terminar la pulsera, y en cada extremo colocamos el cierre. La cantidad de gemas que utilicemos en cada pulsera depende del tamaño de pulsera que queremos hacer. Para el modelo de pulsera 3
vamos a utilizar blister redondo en este caso, los cuales obviamente con la base de silicona como siempre, y luego le colocamos stickers, que son estos que utilizamos para las uñas. Colocamos el sticker, dejamos pasar un tiempito, si es posible de un día para el otro o unas cuantas horas, y luego le colocamos la silicona arriba. Esto es para que el sticker no se doble. Aquí tenemos un modelito que es con stickers y el otro modelito es con lentejuelas. El que tiene lentejuelas tiene un poquito de gibré dorado. ¿Vieron qué bonitas son? No hay una igual a la otra y todas con esas burbujas que simulan ser plenamente cristal de vitrofusión. Recortamos las gemas y las pegamos sobre un plástico duro que va a ser la base de la misma gema. Nuevamente recortamos. Ya están listas las gemas para ser usadas en cualquier proyecto. En este caso vamos a utilizarlas para hacer una pulsera. Vamos a necesitar tapanudo, cierre, argollitas, separadores y perlitas. Además, el hilo elástico para unir todas las piezas. Las herramientas a utilizar va a ser un taladro manual con una mecha fina y un pasador, o sea un gancho para pasar de lado a lado la gema y extraer el hilo elástico. Luego por medio del gancho pasamos el gancho a través del orificio y enganchamos el hilo elástico, que luego lo extraemos y pasamos así con cada... Este procedimiento lo hacemos con cada una de las gemas. Entre gema y gema vamos a colocar un separador plateado, una perlita y luego un separador plateado, y así sucesivamente hasta armar toda la pulsera. En los extremos vamos a colocar en un extremo un arito o una argollita y en el otro extremo el elemento de cierre. Una vez terminada la pulsera podemos apreciar lo bonito que queda y con las distintas gemas. Es una pulsera que la podemos combinar con cualquier tipo de ropa. En este modelito vamos a utilizar blister de otro tipo, el cual también tiene la base de silicona, y sobre el mismo estamos colocando también sticker y lentejuelas de distintos colores. Solo que en este caso no utilizaré distintos tipos de gibré ni colores. Solo me voy a limitar a que sean transparentes, que se pueda apreciar las burbujas que genera el material al ir secando. También las recortamos, las pegamos sobre un plástico duro y nuevamente las volvemos a cortar.
Para este modelito de pulsera vamos a utilizar argollitas, el hilo elástico y canutillos de dos colores diferentes, en la gama de un rojo tornasolado y dorado, que son los que van a separar entre gema y gema. Perforamos las gemas en el sentido vertical arriba y abajo, que se van a unir por medio unas con otras por medio del hilo elástico, teniendo como separadores obviamente los canutillos dorados y los rojos. La creatividad es como el Lego. Todos conocemos las fichas, pero aún desconocemos lo que podemos llegar a hacer con ellas. Luego, una vez que tenemos toda la pulsera ya montada o armada, colocamos en cada uno de los extremos tapanudos, que estos son los que al hacer el nudo del plástico tapa el nudo y a la vez hace que el nudo no se deshaga. Y unimos un extremo con el otro. Y lo más importante es lucir estos elementos creados por nosotros mismos, todos los abalorios creados por nosotros mismos. Como podrán apreciar, es un diseño muy bonito de pulsera, se adapta a cualquier tipo de situación y de prenda que usemos. Este modelito va a ser totalmente diferente al resto porque vamos a utilizar otros materiales. En la creación de las gemas utilizamos siempre la base igual que todas, pero distintos tonos de esmaltes de uña. Vamos combinando los colores y creamos estas gemas que también son muy bonitas y no es una igual a la otra, porque la combinación de los materiales crea dibujos diferentes. Con esta técnica podemos hacer múltiples aplicaciones y múltiples formas de hacerla con distintos materiales. Experimenten. Si un material no sale bien, experimenten con otro. Ese va a salir, bueno, crean con ese y así sucesivamente. No dejen de crear ni se desanimen cuando un material no les da el resultado deseado. Continúen con otro y así sucesivamente y van a crear cosas preciosas. Dejamos reposar y nuevamente completamos con silicona las veces que sea necesaria hasta cubrir totalmente el blister. Como podemos apreciar, son muy bonitas, ni una es igual a la otra y tienen unos colores vivos muy preciosos. Una vez secas, recortamos las gemas y las pegamos sobre un plástico duro y nuevamente volvemos a recortar. Así tenemos todas las gemas necesarias para hacer la pulsera. Bien, pueden crear muchísimas pulseras, pueden desarrollar muchísimas ideas. Luego esto se puede acompañar con aretes, con collares, con adornos para la cartera, lo que quieran crear. Está a libre albedrío toda la imaginación que quieran poner en estas creaciones.
Para montar o armar esta pulsera vamos a utilizar 12 gemas. Obviamente que la cantidad de gemas depende del tamaño de pulsera que vamos a hacer. Utilizamos argollitas, alfileres y un cierre. Comenzamos perforando también las gemas tanto arriba como abajo en el sentido más delgado y luego por medio de argollitas unimos una gema con otra tanto arriba como abajo y así vamos armando toda la pulsera. Cuando ya tenemos el tamaño deseado de pulsera, colocamos el cierre. ¿Vieron qué bonita queda y cómo luce? Es preciosa esta pulsera. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana. Un beso grande y un abrazo muy fuerte y nos vemos en unos días en otro video. Chao, chao.